Se autorizó en la madrugada la reforma política electoral. La Cámara de Senadores ya aprobó en lo general y en lo particular la reforma política que a través de cambios a la Constitución están creando ya el Instituto Nacional Electoral. Este instituto permite la reelección de legisladores y alcaldes y está abriendo la puerta al gobernante en turno de optar por un gobierno de coalición. Además está avalando la autonomía de la PGR a través de la creación de una Fiscalía General Nacional y con el fin de que el IFE y la creación del INE no van a desaparecer los institutos locales electorales, pero se les da el rango de organismos públicos locales, pero operarán sin autonomía, dependientes del nuevo instituto. De estos temas, la segunda vuelta que no entró, de estos temas estaremos platicando en esta mesa de lujo, con tres personalidades en esta materia. Está el doctor Francisco Monfort Guillén, a quien le agradezco mucho, al doctor Juan Schuster Fonseca y al consejero electoral del Instituto Electoral Veracruzano. Aquí tienes chamba, mi querido Jacobo Ramírez, cuando tú quieres, a un consejero del Instituto Electoral Veracruzano. La primera postura, doctor Francisco, ¿qué se aprobó ayer en lo general y en lo particular? Ya hay una reforma política, obviamente se tiene que ratificar en el Congreso de San Lázaro y después ratificarse o inclusive publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Yo creo que independientemente del origen de esta reforma, independientemente de los alcances, creo que existe un trasfondo de recuperar para el Estado cierta rectoría que había perdido. Sí. Por todos los cambios anteriores y que necesita una reorganización mayor. Yo no deslindaría estos cambios de las otras reformas, porque si no, no se entiende que hay un objetivo mayor, trascendente, que es recuperar para el Estado eficiencia, eficacia e inclusive muchos de los espacios perdidos, los gobiernos municipales capturados, los gobiernos estatales, como parece que también han sido capturados, como el de Michoacán, por el crimen organizado. Yo creo que ese es el trasfondo y esta reforma creo que no va a dejar satisfechos a todos o a nadie, porque todos hubiéramos querido unas cosas más, otras menos. Los mismos actores políticos se sienten insatisfechos. Está excluido de alguna manera el PRD, que en mal momento se sale, porque si bien puede disentir de cuestiones técnicas como la reforma energética, en la política se requería el concurso de las tres grandes fuerzas. Entonces, para mí es una reforma vinculada a la concepción del Estado. Me parece que va en el sentido correcto y que habrá que analizar uno a uno los cambios para ver los alcances o limitaciones que tendrá. Para mí lo que me parece más promisorio es que por fin la PGR tenga autonomía, que no sea ya una dependencia vinculada directamente a los humores del Poder Ejecutivo y que pueda por fin ser el complemento ideal de la reforma penal con los procesos orales y que hagamos valer por primera vez en el país, aunque falten algunos años, la vigencia de las leyes, la vigencia de lo que algunos especialistas llaman el Estado de Derecho. Yo creo que ahí es en donde debe ser puesta en perspectiva esta reforma. Doctor Juan Schuster Fonseca, doctor, ¿es la reforma que necesita este país? Qué buena pregunta. Yo creo que esa es precisamente la pregunta que tenemos que hacernos, y a la luz de lo que yo había manifestado precisamente en este espacio ya respecto a mi escepticismo. Muchas gracias, a mi escepticismo, en particular a los cambios que tienen que ver con el nuevo organismo nacional electoral, ¿no? Y yo había anticipado que no iban a desaparecer los organismos de los estados, ¿no? Entre otras cosas por la dificultad que significaría, ¿no? para una reforma que quiera partir de cero, ¿no?
yo creo que es, como lo dije, tirar al niño junto con el agua sucia, ¿no? de la tina, ¿no? Creo que lo que efectivamente, como señalaba Francisco, la situación aquí es que los objetivos de esta reforma no son precisamente los objetivos de los ciudadanos. De hecho, ya hoy la consejera Marván, ¿no? Que por cierto asume la presidencia, por primera vez la presidencia del Consejo General del IFE, una mujer, ¿no? Por la puerta de atrás, quiere decir por la necesidad que hubo de hacerlo rotativo, porque está incompleto, está funcionando incompleto el Consejo, gracias entre otras cosas al desacato, ¿no? Al incumplimiento del Congreso, o particularmente la Cámara de Diputados, para nombrar a los consejeros que están, los puestos vacantes de consejeros que quedaron desde octubre. Creo que la situación, y yo reitero, sigue siendo, en principio, el tema de la autonomía de estos órganos electorales, ¿no? Sea que ya sea uno solo, ¿no? Y que los órganos estatales dependan, ¿verdad?, de ese gran órgano electoral. El tema sigue siendo la autonomía. Y nosotros lo hemos señalado, es un elemento que ha sido muy cuestionado sobre la manera como funciona el organismo electoral estatal, ¿no? Empezando por la designación de los consejeros. Entonces yo creo que hay que regresar a ese punto, ¿no? Y pues decir que la situación de la autonomía del órgano electoral no es solamente frente al gobierno, tiene que ser también frente a los partidos. Es decir, si quitan, digamos, el control de un gobierno, el que sea, pero dejan en manos de los partidos el control de los, sigue siendo lo mismo. Es decir, el problema para los ciudadanos, y no en vano, ahora se están arrojando cifras que son realmente alarmantes en las encuestas de este Latino Barómetro, ¿no? Que es una encuesta que se hace en América Latina sobre el estado de la democracia, y que está reflejando que en México muchos ciudadanos están desencantados de la democracia, o sea, están reflejando que no creen, ¿no?, en la democracia como un sistema político, un sistema de vida, ¿no?, que esté teniendo un efecto benéfico para los ciudadanos. Es decir, hay ya ese escepticismo, y eso evidentemente representa un peligro, porque pudiéramos regresar, ¿no?, a formas autoritarias de gobierno que no quisiéramos, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que si efectivamente esta reforma no obedece a los intereses de los ciudadanos, ¿no?, ese desencanto, esa pues diríamos decepción, ¿no?, respecto al régimen democrático va a continuar, y es muy peligroso. Jacobo Domínguez Godini, consejero del Instituto Electoral Veracruzano. Yo me acuerdo que hace un par de meses comentabas, estabas de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, pero ahora te pregunto, ¿cómo ves este Instituto Nacional Electoral? Bueno, lo primero que quiero señalarte es que debemos hacer una lectura más profunda de la reforma electoral, ¿sí? Yo la leería como un partido de la selección mexicana. Es decir, para hablar de la reforma, primero hay que hablar de las presencias, de las ausencias, que son importantes, y de la forma como se construye, igual que la selección, exactamente igual. Las presencias, la idea de la creación del Instituto Nacional de Elecciones es una idea que se ha venido cocinando desde hace más de 10 años, que han venido presentándose diferentes iniciativas. De hecho, en materia electoral había congeladas en el Senado, como lo señala el dictamen, 36 iniciativas que hablaban de diferentes elementos para fortalecer el régimen democrático. Es una idea que había estado en boca primero de los partidos opositores al PRI y después por el propio PRI. Es decir, es un planteamiento que había sido debatido en diferentes foros y ahora se consolida. Y la idea que se plantea es un instituto nacional que sea un órgano rector de todos los procesos en materia electoral. A mí me parece que fue una selección saludable dentro de todo esto. ¿Cuáles son las ausencias? Las ausencias son un poco lo que decía Juan y lo que decía Paco, los temas que le interesan a la ciudadanía. Esta no es una reforma política, es una reforma electoral. Entonces, en un país que tiene 60 millones de pobres, que tiene un régimen de Estado de Derecho sumamente flexible, que tiene grandes carencias en materia de justicia, tanto administrativa como social, el tema de rediseñar las instituciones es un tema prioritario, y sin embargo hay ausencia en ello. Hay ausencia de ciudadanización de los procesos electorales, hay ausencia de nuevas formas de iniciativa popular. Hay ausencia en temas que le interesan mucho a la gente, como la revocación del mandato. Hay ausencia, por ejemplo, en la construcción de un formato electoral de segunda vuelta,
que es fundamental. Que no la manejan, no la trataron, para las alternancias. Incluso el dictamen lo confiesa de una manera muy nítida, es hasta para la historia. Dice, debido al grado de desacuerdo que tenemos en este tema, pues mejor ni hablamos de eso, ¿no? Nos pasamos al siguiente punto. Es decir, hay una ausencia de diálogo en la manera como se construyó la reforma. Por supuesto tiene grandes avances, pero es una reforma que está partidizando definitivamente los procesos electorales. Los partidos siguen teniendo el control. Ahora el mecanismo de cuotas será mucho mayor, mucho más marcado, porque ellos van a escoger a través de la Cámara de Diputados de sus grupos parlamentarios a los 11 consejeros, cargo de 9 años, y no solo eso, sino que va aparejado algunas otras reformas que también caerán en los cuerpos colegiados, como el tema de la FEPADE. Es decir, la FEPADE deja de ser una instancia técnica y se convierte en una instancia donde para los nombramientos se requiere un planteamiento de naturaleza política. Es decir, representa un avance significativo, pero también hay las ausencias de lo que muchos teníamos expectativas. Ahora, doctor Monfort, pues quizá entonces la gente pensaría que fuera un instituto ciudadanizado, pero si están en los partidos políticos hay otro lenguaje, ¿no? Yo creo que esta idea de ciudadanizar los órganos electorales partió de un juicio sumario sobre el régimen priista que dominaba el país. Se pensaba que los ciudadanos podían hacer el contrapeso a las estructuras de poder del partido único que dominó el país por 70 años o más. La práctica en los primeros años fue venturosa, la idea de ciudadanizar los órganos. Después, una vez establecido digamos la rutina, ¿no?, los procedimientos para los procesos electorales, fue evidente que lo que se requería era profesionalizar a esos órganos electorales. Por eso, desde mi punto de vista, los órganos locales debieron haber desaparecido al 100% junto con sus leyes y sus tribunales, porque si lo puede hacer el organismo federal, pues no tiene caso mantener nada de la estructura. Soy tajante porque si no era así, también yo hubiera sido de la idea de que mejor se quedaran los órganos tal cual y que cada estado tuviera una evolución particular de su sistema. Esta forma híbrida a mí me parece incorrecta. Creo que, salvo la distritación que obedece a otros criterios de representatividad de la ciudadanía, por lo demás debiera haber una sola ley, aunque fuera aún órganos estrictamente locales, debería ser una sola ley y que se aplicara de la misma manera. No veo la razón para esta divergencia de códigos, excepto las ansias de poder controlar al órgano por parte de las fuerzas locales. No creo, dicho todo esto, que sea muy venturosa la situación de mantener una partecita de los órganos locales. En realidad, ya una vez, porque además ninguno de ellos logró consolidarse profesionalmente. Era mucho mejor que el IFE tomara en sus manos todos los procesos. Si aquí el proceso electoral federal probablemente no tuvo cuestionamientos, y en cambio en el local todavía hay 2 elecciones a repetir, me parece que las evidencias son elocuentes. O se dejaba tal cual o desaparecían realmente. Esta cuestión híbrida a mí me parece inadecuada. Y por lo de la ciudadanización, me parece que ya hay que desmitificar esta idea. También los funcionarios públicos son ciudadanos. Lo que se requiere es profesionalizar. De nada sirve que lleguen consejeros electorales a los puestos de dirección del instituto y que no tengan la más mínima idea de lo que se debe hacer. De nada sirve, ¿eh? Al contrario, son un fardo, porque existen desencuentros con los partidos, etc. Concluyo.
Tal vez dos de las ausencias más grandes en esta reforma son las que pesan más, o inercias. Una, no se regula la cuestión de la propaganda, y esto es un problema mayor. Y dos, sigue en manos de los partidos la designación de los consejeros. Esas dos carencias respecto de un modelo profesional más técnico, menos involucrado con los actores, como bien apuntaba el doctor Juan Schuster, me parece que son factores que pueden desequilibrar, junto con la ausencia del PRD, que va a tener pretextos para volver a descarrilar un proceso. Y doctor Schuster, las candidaturas ciudadanas o independientes se refuerzan, hay un reforzamiento en esta... Bueno, se dejó esto para una ley secundaria, ¿no? Se tiene todavía esto que reglamentar, igual que lo de la ley de los partidos políticos. Se aprueba, ¿no?, que exista una ley de partidos políticos, pero igual se remite, ¿no?, a una legislación secundaria que veremos cuándo se da, porque ya vimos que el Congreso no se caracteriza precisamente por cumplir con los plazos, ¿no? Y es tal la cantidad, ¿no?, de leyes secundarias que se van generando, reglamentación secundaria, que yo creo que va a ser muy difícil, ¿no?, que cumplan con los tiempos. Pero todavía más, y esto lo han mencionado los mismos consejeros del INFE, que están conscientes de los tiempos que lleva la organización de los procesos. Está en riesgo el proceso de 2015, ya señalado. Está en riesgo. Claro, porque si finalmente a los tapaderazos ellos han sacado el trabajo, aún con la mitad del Consejo, ¿no?, en un periodo en el que no hay elecciones, ¿verdad? Se entiende que de todos modos hay un programa que se tiene que cubrir, ¿no? Y ahora están ahí pues repartiéndose el trabajo para poderlo sacar, pero el problema es un proceso electoral que tiene sus tiempos, que tiene también todos sus programas, ¿no?, que deben realizarse, y que entonces desde ahora ya están anticipando que es muy probable que no se tenga el tiempo para toda la legislación que debe estar lista para el proceso. Es decir, no hay que olvidar que formalmente en octubre del año que entra, ¿no?, empieza la elección federal de 2015. ¿No? Sí. Entonces, bueno, pues, a mí yo creo que sigue siendo una cuestión que sí es preocupante esta forma. Qué bueno que haya un pacto, qué bueno que los tres grandes partidos, bueno, ya no todos se pusieron de acuerdo. El PRD ya no quiere. Sí, claro, pero el pacto sigue. A lo que voy es que ahorita hay un actor menos, y efectivamente eso va a cuestionar pues los acuerdos que se tomen, porque finalmente ya no son de consenso. Sin embargo, hay que ver, en relación a esto, precisamente tengo aquí una información que publicó el Universal, donde hacen el recuento de todas las pues lo que se aprobó en esta reforma, y cuáles son de consenso y cuáles son en las que ya no quedó, que eran propuestas del PRD. Pues la mayoría de lo que se aprobó fueron propuestas también por el PRD. Entonces, esto no es sino una estrategia, ¿verdad? Habrá que ver también los costos. El PRD ya lo anunció que se retiraba por la cuestión de la reforma energética, ¿no? Pero que, como dice, no tiene que ver una cosa con la otra. Yo lo que entiendo es que hay un comportamiento ahí errático, ¿no?, de los partidos, que frente a los ciudadanos, pues eso obviamente aparece como una situación de incongruencia, por lo menos, ¿no? Por lo menos, ya se mencionaba, por ejemplo, aquí el tema de los liderazgos, ¿no? Si hay un líder que se enferma, lo sustituye su hijo, ¿no?, de un gran movimiento nacional. Bueno, sí, ¿qué podemos esperar? Andrés Manuel Observador vamos a criticar que en el caso de la educación los papás no hereden, los profesores papás no hereden a sus hijos las plazas, ¿no?, o que los líderes no hereden a sus hijos los liderazgos, ¿verdad? Sí, sin embargo, en los nuevos movimientos de la izquierda que están buscando cambios, ¿no?, en este país, están consagrando ya, ¿no?, ese tipo de liderazgos. Pero ya hay reelección. Entonces, claro, y ahora, bueno, el tema de la red, por lo menos al final entraron en cordura estas gentes para no aprobar que ellos mismos se pueden reelegir, ¿verdad? Sería bastante, vamos, ¿no? Son los faltaban, ¿no? Una gandalle, vaya, para decirlo de alguna manera, vaya. Pero Acción Nacional se había propuesto la elección inmediato, ¿no? Sí. Es que para eso están, esta reforma no está hecha, como ya se dijo aquí, en interés ni de los ciudadanos ni del país, está hecho en el reparto de las cuotas. Y ahí concluyo con mi participación en el sentido de que es necesario que se termine el sistema de las cuotas para la designación de los consejeros de cualquier tipo, porque ahora ya no nada más son los del INFE o los de los organismos electorales de los estados, también es en los otros organismos, el IFETEL, todos los que van creando,
donde hay que nombrar consejeros, todos son por reparto entre los partidos, es decir, hasta los magistrados de los tribunales ya se están repartiendo por cuotas partidistas. Es decir, qué imparcialidad, qué independencia y qué autonomía pueden garantizar estos organismos, ¿no? Bueno, en su caso, señor consejero, ¿qué va a pasar con el Instituto Electoral Veracruzano y qué va a pasar en estos 6 meses o qué va a pasar? Bueno, la iniciativa plantea el elemento de que será el Instituto Nacional de Elecciones el cual nombrará a los consejeros de todos los institutos locales. Habrá que ver específicamente los plazos que plantea la legislación secundaria, las características tienen que adecuar también la legislación del Estado de Veracruz, para lo cual le dará la propia reforma un plazo perentorio al Congreso del Estado que haga todos los movimientos necesarios. Esta reforma es un parteaguas finalmente. Se cierra una era, se cierra la etapa del Instituto Federal Electoral, de los institutos electorales. Que fue brillante, ¿estás de acuerdo? Que fue exitosa. Yo creo que si podemos calificar al final al Instituto Federal Electoral, fue un gran logro, sin duda, consolidó una alternancia, que era un elemento necesario aquí en esto, que al final entró a sistemas de cuotas, hay que decirlo también, y que deja algunas herencias. Por ejemplo, los partidos se potencializan. Es decir, las últimas 2 elecciones presidenciales, el instituto es cuestionado y son retirados los miembros integrantes del Instituto Federal Electoral, con lo cual se pierde la institucionalización, ¿no? Es decir, la construcción democrática es una construcción paulatina, creo que ahora abre una nueva etapa y que genera expectativas. Lo que es muy importante, yo creo, en estos casos, de estas reformas y de cualquier otra, es el monitoreo social. Yo creo que debe haber una observación ciudadana, de los ciudadanos de pie, de cómo funcionan estas instituciones, porque de otra manera seguimos jugando el entramado de los propios partidos políticos, que ya no son solo partidos políticos, sino son grupos de poder. Es decir, nosotros podemos ver claramente cómo el Congreso tiene sus telebancadas, tiene sus grupos perfectamente definidos que protegen intereses específicos, y bueno, lo que es interesante es que en todas esas prácticas se transparenten. De otra manera, y con esto concluyo, me recuerda esa novela de Gabriel García Márquez, del general no tiene quien le escriba, que justamente es el general que, para que nadie se dé cuenta que no tiene que comer, pone unas piedras a calentar todos los días. Entonces lo que a veces se hace en esos actos legislativos es simular, justamente para no tocar los grandes problemas estructurales. Este es un país que necesita reformas estructurales y bueno, que hay que empezar a trabajar en ellas. Pero ya para culminar, porque se nos termina el tiempo, esta reforma fue, digamos, letra de cambio, fue hecha al vapor, fue una reforma de presión para otros intereses. Me gustaría que me la contestaran los tres. No sé, doctor Monfort, ¿cómo ve esta reforma? ¿Fue una letra de cambio para poder apoyar otra reforma, que sería la energética? Quizá sí, puso no, manita de cochino el pan al PRI para esto. Sí, no, estaba estipulada en el Pacto por México. O sea, nadie puede llamarse sorpresa. Desde hace un año ya estaba. Sí. A lo mejor el tiempo, o mejor dicho, no a lo mejor, el PAN se dio cuenta que era ahora o nunca que podía avanzar muchas de sus propuestas. Y eso es válido en política. Yo disiento de la consejera Marván, que dice que eso no tiene nada que ver con democracia, sino con una ficha de cambio. Yo creo que ese es uno de los problemas que tiene el IFE. Las personas que llegan ni conocen la situación de la República, ni entienden qué es la democracia. La democracia es esta negociación, ese intercambio, ¿no? Claro. De favores. Apunto una última cuestión. Poco a poco se abre paso, pero de manera consistente, el Porfirio Díaz que todos los mexicanos llevamos dentro. Los plazos para los funcionarios cada vez se alargan más y también la reelección ya da un periodo de posible estabilidad en los puestos de hasta 12 años. Entonces es curioso cómo con la democracia se tienen que ir creando permanencia. En lo que antes había rotación para que a todos les tocara un cachito de la lotería. Claro. Ahora, bueno, pues están los partidos y está este espíritu de permanencia en órganos que se busca
no sean influidos por el Poder Ejecutivo. Doctor Monfort, gracias por estar aquí en este espacio. Muchas gracias. Apunte final, doctor Schuster. Mira, pues yo insisto precisamente sobre esta situación de que el resultado, ¿no? O cuáles son los resultados de las reformas que se acaban de aprobar y que efectivamente poco tienen que ver con las expectativas de los ciudadanos, porque una de las expectativas que genera interés también en la política, pues es la posibilidad de participar, ¿no? Y que se puedan renovar los cargos y que a todos les toque, ¿no? Yo creo que también eso genera una gran participación. Aquí en Veracruz, cada elección, ¿no? Como hay una gran movilización, pues de todos los que buscan puestos desde el, ¿no? Si es el del gobernador o los diputados, ¿no? Hasta el último de los regidores, ¿no? Se pelean hasta con, ¿no? Palmo a palmo y bueno. Pero esa permanencia disminuye la posibilidad, curiosamente, ¿no? O sea, se limita, y el hecho de que se vayan poniendo candados también para la permanencia de partidos políticos, eso se vio también como una, digamos, parte digamos, un efecto no deseado de la apertura que se dio para la participación y la conformación de partidos políticos, fue crear estos partidos familiares, ¿no? Que son un grupo de gente, una familia que hace un partido y se beneficia de eso, porque se lo permitía, ¿no? Ahora se está tratando de reducir eso, no sabemos si con el propósito, como se puede decir, de que los tres grandes ya se ponen de acuerdo para permanecer nada más ellos, ¿no? Y cerrarle el paso a otros, o efectivamente, si hubiera realmente un interés para evitar estos abusos, pues más bien hacer una fiscalización real, ¿no? Y castigar realmente o sancionar a quienes incurren en las faltas. Pero bueno, nuevamente, ¿no? Estamos viendo que hay en ese sentido pues una expectativa a lo mejor de reducir, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Causas de participación, formas de participación, concentrar más, ¿no? Se puede decir el poder, y desde luego dejar intocable el sistema de las cuotas, porque hasta ahora no se ha hablado nada de que todo ese gran pastel, ¿no? Que se genera incluso con la creación de un órgano nacional, donde allá en México van a repartir las chambas, ¿no? Es decir, que todo ese pastel, ¿verdad? Para las tres grandes fuerzas políticas. Bueno, a lo mejor les dan alguna probada, ¿no? A los otros antes de que desaparezcan. Pero es un hecho, ¿no? Que hoy día se reparten en los órganos colegiados, se reparten los puestos, y no nada más los del Consejo General, se reparten muchos puestos los partidos políticos como cuotas de poder. Doctor Juan Schuster, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Apunte final, señor consejero. Me quiero detener un poco en el tema de la reelección. Es decir, es un tema que tiene un modo histórico relevante, que algunas opiniones además muy calificadas han dicho que es un sistema donde el electorado premia, es decir, si hay buenos legisladores pueden ser reelectos, etcétera. Ahora esta iniciativa abre la puerta a que sean reelectos en los diputados federales hasta en 2 ocasiones, llegando a sumar 12 años, los senadores durante un periodo más, sumando la misma cantidad de años. Sin embargo, las formas de llegar al poder siguen siendo las mismas. Es decir, no hay un cambio estructural en algunos de los temas que son importantes para democratizar este proceso. Entonces, al no haber revocación de mandato, también lo que tenemos es un premio sin sanción. Es decir, no te puedo premiar con una reelección, pero no hay una sanción. La única sanción que hay es que no puedas continuar en ese periplo, ¿no? Entonces, bajo ese planteamiento, ¿esa es la reforma que queríamos los ciudadanos? ¿O es una reforma que hicieron los legisladores para los partidos políticos? ¿A quién van a representar ahora esos diputados que ahora pueden plantear reformas de gran calado, porque van a estar 2 o más periodos? Y me recuerda un poco cómo funciona el Congreso de los Estados Unidos, ¿no? Un Congreso norteamericano que justamente tiene sus legisladores patrocinados por grupos de poder y justamente pueden tener acuerdos a largo plazo, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, y con esto concluyo, habría que recordar, cuando vemos estas reformas, esa sabia expresión de la Tucita, personaje típicamente mexicano. Si ya los conocemos cómo son, aparte nos vamos a reelegir, entonces en eso estamos. Muchas gracias, consejero Jacobo Domínguez Godini, muchas gracias, doctor Schuster, doctor Monfort. Esta es su casa, yo creo que nos tendremos que reunir en otro momento para seguir hablando de este tema que va a dejar muchísimo de qué hablar. Muchísimas gracias por su presencia.